Hola Manu, ¿cómo estás? Antes de contarte la historia de por qué dejé la iglesia, quiero agradecerte infinitamente todo lo que has hecho para sacar a la luz todas las cosas que no sabíamos sobre la iglesia. Yo he aprendido mucho a través de todo este tiempo gracias a ti y te quiero entrañablemente por haberme abierto los ojos. Bueno, yo no nací dentro del Evangelio. Yo tengo una tía que es miembro de la iglesia, pero es miembro de esas personas que en la iglesia son bien lindas y en la calle son malvadas. En aquel tiempo mi hermana había caído en una depresión severa y pues mi tía quiso mandar a los misioneros para que le dieran una bendición de salud. Los misioneros tardan en ponerse en contacto con los misioneros pues del barrio donde nos tocaba, del área donde nos tocaba, y llegan en un momento en el que mi hermana afortunadamente ya estaba en tratamiento, ya se había recuperado y empiezan a visitar a mi mamá primero. Entonces mi mamá a los misioneros les llamaba los hermanitos. Y a mí, como yo soy muy cercana a mi mamá y siempre estamos haciendo cosas juntas, más que con mi hermana mayor, que era la que había estado en depresión, me dice que los hermanitos la están yendo a visitar, que si quiero ir a escuchar las charlas, que si quiero ir a la iglesia con ella, que porque le están diciendo que después de 4 veces o 3 veces de irla a visitar, tiene que ir a la iglesia y que es muy probable que se bautice. A mí me llama mucho la atención y decido decirle que sí. Entonces, mis papás son divorciados, yo iba a ver a mi mamá los fines de semana. Yo en aquel momento tenía 27 años, próxima a cumplir 28, así que como puedes ver, yo conocí la iglesia ya a una edad adulta. Y bueno, decido que sí, que ese domingo vamos a ir a la iglesia. Mi mamá me dice que debo de llevar falda, pues ropa que me cubra los hombros, modesta, y sigo todas las indicaciones. Entonces llegan los élderes por nosotras, en ese caso nada más íbamos mi mamá y yo, y bueno, mi hermanito que estaba pues, pequeño en aquel momento. Mi hermano tendría en ese momento aproximadamente 11, 12 años. Y bueno, cuando yo abro la puerta, me pasó algo muy curioso porque yo veo al elder y de verdad fue como un flechazo. Sentí algo, una emoción, no sé cómo explicarlo. Y de verdad no fue algo espiritual. Creo que fue más algo carnal que espiritual, más algo natural de ver a alguien que te agrada, que a simple vista se te hace atractivo. Pero bueno, después yo se lo atribuí al espíritu de los élderes y que estando en la misión tienen al espíritu y a lo mejor se ven más atractivos y etcétera. Entonces vamos a la iglesia, veo discursar a este elder y me parece aún más atractivo. Me entusiasmo con lo que se está diciendo, me entusiasmo con el trato de los misioneros, específicamente de este elder, y decido que los quiero escuchar. Después de ese lapso de atracción empiezo a ver a la iglesia como una manera de cambiar mi vida, como una manera de hacer algo diferente, porque yo sentía que había estado haciendo, pues, como le llaman en la iglesia, cosas mundanas, había tenido muchos novios, había empezado mi vida sexual muy joven, no queriendo realmente empezarla por presión de un novio. En ese momento yo tenía un novio con el que llevaba prácticamente 5 años y no se había concretado nada de matrimonio. Cuando escucho las charlas y los misioneros me entrevistan antes del bautismo, me comentan lo de la ley de castidad. Y a mí pues me parece algo extraño. Obviamente yo llevaba una vida sexual activa con este chico, con el que yo ya llevaba 5 años. Y yo les dije, pero es que ¿cómo le voy a decir a él que, sabes qué? A partir de aquí ya no.
Y entonces el misionero me dice, pues dígale que se case con usted y tal vez también pueda escucharnos a nosotros y tomar las charlas y probablemente también llegue a bautizarse. Esto no sucedió. Yo decidí terminar esa relación porque pues no sentía que él me apoyara. Tuve muchos problemas de hecho con él por esta situación, porque yo cambié de religión y pues porque realmente nunca se concretó un matrimonio. Decido terminar con esta relación, sigo muy activa en la iglesia. No, bueno, nos bautizamos, sigo muy activa en la iglesia, me empieza a gustar mucho todo lo relacionado a las actividades, etcétera. Y bueno, siento que yo ya, la vida, el universo me estaba mandando señales de que algo no estaba bien en esa iglesia. En el barrio que a mí me tocaba ir, había familias de generaciones y generaciones de mormones que se sentían dueños de la capilla, que se sentían con derecho a mirarte feo, a mirarte para abajo, a sentirse superiores. Entonces recuerdo, la primera que me pasó fue iba a haber como una actividad para jóvenes adultos solteros y se iban a realizar coreografías. En ese momento a mí ya me estaban hermanando dos chicas que en algún momento se volvieron, entre comillas, mis mejores amigas, porque cuando yo dejé la iglesia, una de ellas jamás me volvió a hablar y la otra, bueno, me siguió hablando, pero sus motivos no eran como muy fuertes para seguirme hablando y no nos dejamos de hablar por que yo dejara la iglesia, sino por otras situaciones. En fin, en ese momento nos llaman a todos los adultos solteros y yo me acerco y una de las nietas de estas familias que te digo que eran generaciones y generaciones de mormones, le dice a una de las chicas que te digo que me estaba hermanando, ay, pero si ella ni entra a las clases. Entonces esta chica me defiende y le dice, es que ella está en principios del evangelio. Entonces yo me puse a pensar, bueno, si no entro a las clases y se supone que tú tienes que hermanar, que tú tienes que amar al pecador, ¿por qué no tratar de hermanarme y decir, no, pues sí, bienvenida, y pensar en tu cabeza que a lo mejor esa persona con eso se va a reactivar o activar, ¿no? No, al contrario, me hizo ese gesto despectivo y comentó eso. Entonces, pues yo seguí yendo, a mí no me importaron este tipo de comentarios, yo quería seguir en la iglesia, yo quería seguir en las actividades, yo quería seguir pues siendo activa porque de verdad me gustaba mucho. Después de un tiempo, mi mamá y mi hermano se empiezan a inactivar y yo lloraba mucho porque yo iba sola a la capilla. Iba sola a las actividades, pero mi madre fue muy inteligente porque ella decía, ay no, a mí se me hacen muy hipócritas esas las de Sociedad de Socorro. Llegas a la iglesia y no falta la que te dice, hermana, bienvenida, qué gusto me da volver a verla. O sea, delante de todo el mundo, evidenciándote que tienes mucho que no has ido a la iglesia. Entonces mi mamá dijo de plano, yo no. Después de un tiempo, yo me caso con un no miembro, me caso con un católico. Él era compañero mío de la secundaria, nos reencontramos y pues me enamoré mucho de él en ese momento. Entonces, él me apoyaba mucho con la iglesia, me acompañaba a actividades, me acompañaba los domingos, escuchaba a los élderes, pero de plano él no se quiso bautizar. Nos casamos solamente por la vía legal, la vía civil, y en todas las clases, en todas las actividades. Y bueno, yo seguía yendo a instituto
todo el tiempo mencionaban del matrimonio eterno, de la familia eterna, y yo decía, es que es algo que yo nunca voy a poder tener, es que es algo que yo nunca voy a poder vivir, porque él no se quiere bautizar, él no quiere escuchar a los misioneros. Entonces, yo le hice la vida imposible a él, prácticamente, ahora que lo veo ya ha pasado 2 años. Y le insistía mucho que leyéramos el libro de Mormón, le insistía mucho que fuera conmigo a la iglesia, le insistía mucho en que pues no íbamos a poder tener una familia eterna, ni hijos eternos. Y bueno, me la pasaba los domingos en la iglesia. En aquel momento yo tenía el llamamiento de maestra de la primaria, que por cierto, cuando había cumpleaños o había algún festejo, nosotras teníamos que poner de nuestro dinero para comprarle el pastel al festejado. Yo ponía de mi dinero para hacer los materiales para las clases. Y aprendí mucho. A mí me gusta mucho la docencia. Yo estudié para educadora, entonces era como ejercer mi profesión. Entonces, por esa parte, él me apoyaba también mucho. Yo no trabajaba en aquel momento, dependía de él. Y entonces yo todos los domingos me la pasaba en la iglesia, entre actividades, entre pues las reuniones y etcétera. No me quedaba tiempo para él. Y yo le decía, no, es que es pecado ver la tele, es que es pecado comprar, es que es pecado salir, es que es pecado eso. Yo era demasiado ortodoxa, ahora lo veo fanática, entonces yo no permitía que se hiciera nada el domingo. Si él lo quería hacer, que lo hiciera, pero yo no participaba. Entonces eso nos fue alejando. Después pues hubo una infidelidad por parte de él, tuvo hijos con otra persona, nos divorciamos y me voy a vivir a casa de mi mamá. El obispo me dice que bueno, por esta situación yo puedo seguir entrando a la clase de adultos solteros. Yo seguía yendo a instituto. Y en ese lapso sucedió otra cosa en las clases. De estas familias que te comento, una hermana estaba dando la clase y volteo a ver a una de mis amigas y le sonrío. Y me dice, ¿te estás burlando de mí? Y yo, no, hermana, ¿por qué? Pues porque veo que volteaste a ver a esta chica y le hiciste jajaja. Le dije, no, hermana, le estoy sonriendo. Nunca le faltaría el respeto en burlarme de usted. Ah, bueno, porque te vi que te estabas burlando. Ok, esa fue otra señal del universo para darme cuenta que la iglesia y los miembros no son lo que dicen ser. También conocí gente muy buena. No voy a decir que todo fue malo, aprendí muchas cosas en la iglesia, me quedo con lo bueno, pero bueno, creo que esa fue otra señal del universo. Después, otra de esas hermanas también, de estos miembros que te digo, está dando la clase y había una hermana que le gustaba hablar mucho. Ella tenía esa fijación oral, hablaba y hablaba y hablaba en donde quiera que estuviera. Entonces, durante la clase estaba hablando, la hermana la volteaba a ver con ojos de te voy a matar, hasta que no aguantó y le dijo, ¿sí te sales, por favor? Y la hermana le dijo, es que ¿por qué me voy a salir? Es que se va el espíritu porque no dejas que dé la clase. Entonces su mamá se levanta y dice, 30 años en la iglesia y me han corrido. Y yo le pregunto a una hermana, la que me daba principios del evangelio, ¿eso se puede hacer? Y dijo, no, no se puede hacer, pero solo recuerda que la iglesia es perfecta. Los imperfectos somos nosotros los miembros. Y bueno, estando en instituto conozco a un chico, ex misionero, que también su familia pues era miembro de generaciones y generaciones. Empezamos a salir y yo en mi cabeza pienso, bueno, este es ex misionero, su familia es mormona, si yo empiezo a estar con él y nos casamos, no voy a sufrir lo que sufría en mi anterior matrimonio porque me divorcié, obviamente, y todo va a ser miel sobre hojuelas. Duramos 2 años de novios y cuando cumplimos 2 años, mi obispo nos llama porque él venía a mi barrio como para acompañarme, luego yo iba a su barrio y entonces el obispo nos llama y nos dice, ustedes ya llevan 2 años de novios, es muy peligroso porque pueden romper la ley de castidad
necesito que se casen, tal día hay una excursión para ir al templo, entonces pueden cuadrarlo todo para que se casen. Entonces aceptamos. Nos ayudaron bastante, la verdad, nos ayudaron muchos de los hermanos, eso lo agradezco. Mi obispo en aquel momento, que era una persona que yo consideraba como un segundo papá, también nos ayudó mucho y nos casamos. Pero en el ínter, la verdad es que nuestro noviazgo estuvo lleno de muchas cosas feas, estuvo lleno de violencia verbal, estuvo lleno de te quiero pero te odio, nos dejamos pero regresamos. Entonces siento que los dos nos casamos solo por cumplir con ese mandamiento y no por amor real. Nuestro matrimonio fue un infierno, ya se llegó a violencia incluso física. Él en la casa me decía, estoy hasta la madre de tus pendejadas. Y en la iglesia hablaba sobre la familia y el amor y daba súper buenos discursos. Me decía que yo no me lo merecía a él, que porque él no era divorciado como yo, que yo era divorciada y casi que por eso valía menos y que él me estaba haciendo un favor. Él venía de una familia muy, muy humilde. Y bueno, eso nunca me importó. Sus papás en algún momento me ayudaron mucho. Yo me fui a vivir sola porque la situación con mi mamá era insostenible. Mi mamá, de alguna otra manera, me decía que yo ya estaba grande y que yo ya tenía que vivir sola. Entonces él me ayudó a irme a vivir sola y su familia me ayudó muchas veces cuando yo no tenía que comer y eso lo agradezco mucho. Cuando yo decido que ya la situación es insostenible, que yo ya no puedo más con esa situación porque ya la violencia ya había pasado a las manos, tanto por parte mía como por parte de él y las agresiones verbales, ese día él llama a su madre para que vaya por él. Y empiezo yo a decirle, ¿sabe qué? Que yo le di una mejor vida a su hijo, y su hijo pues me ha dado malos tratos, entonces yo ya no quiero estar con él. Y sí me altero y su hermano me empieza a grabar. Y ese video circuló por todos los supuestos amigos que yo tenía en la iglesia. Y pues como yo ya no estaba en la iglesia y como yo ya no estaba con él, muchas de esas supuestas amigas y muchos de esos supuestos amigos le dieron el lado a él. Las que creía mis mejores amigas que yo en algún momento había ayudado, incluso económicamente, ni siquiera me preguntaron mi versión, ni siquiera se dieron el tiempo de hablar conmigo. Para mí fue un proceso doloroso. Yo dejé la iglesia porque me di cuenta que los miembros no eran lo que tanto pregonaban ser. Y entonces veo a una amiga que gracias a ella conozco tu canal y me dice, mira, flaquita, yo en ese momento seguía usando los garments, aunque ya no iba a la iglesia, seguía mandando mi diezmo, aunque ya no iba a la iglesia. A mí me prestaron para el fondo perpetuo, seguía pagando lo del fondo perpetuo. Cuando esta amiga me dice, ¿sabes qué, flaquita? Si tú quieres seguir usando los garments, si tú quieres seguir mandando el diezmo, si tú quieres seguir pagando lo del fondo perpetuo, hazlo. Pero a la iglesia no le hace falta tu dinero. Y me empezó a decir muchísimas cosas acerca de los sueldos de los líderes, acerca de los garments que habían sido cambiados, de las ordenanzas del templo que también habían sido cambiadas, de los negocios millonarios que tiene la iglesia. Y dije, o sea, ¿cómo es posible? Le serví 10 años de mi vida a la iglesia sin que me pagaran un solo peso. Entonces, lo que me falta por pagar del fondo perpetuo, no lo voy a pagar, porque hasta me salen debiendo ellos de todo el servicio que yo di. Y bueno, pues después de eso, de que ella me dice, ve el canal de Pesquisas Mormonas, ahí te vas a enterar de muchas cosas, me empiezo a enterar de muchas cosas de la iglesia y fue un duelo para mí. Sentía que
si no usaba los garments, que si no mandaba el diezmo, que si no trataba medio de hacer lo correcto, aunque ya no fuera a la iglesia porque tenía en mi cabeza muchas cosas, eh, me iba a ir mal. Incluso después de meses me visitaron unas hermanas de Sociedad de Socorro diciéndome que pues volviera, que me extrañaban, que lo mismo de siempre. Y yo les dije, no voy a volver, ahora puedo hacer con mi dinero y mi tiempo lo que yo quiera. Y bueno, ahora me ven en la calle y parece que huelo feo, me encuentran en el transporte y no me hablan. Entonces se va uno dando cuenta de cómo es realmente la situación. Yo llegó un momento en el que me quito los garments y salgo con ropa pues interior ya común, normal. Y me siento diferente, me siento más ligera e incluso me siento con sentimientos encontrados, bien y mal. Bien porque es una sensación diferente y mal por pensando me va a pasar algo. Me doy cuenta de que no es así, empiezo a vivir mi vida intensamente, empiezo a salir, a vestirme como yo me dé la gana, empiezo a conocer gente diferente, a darme cuenta que hay personas en el mundo que pueden ser ateas y pueden ser maravillosas. Obviamente me divorcié de este tipo, que no dejó de amenazarme, por cierto, cuando yo empecé a decir que yo ya no estaba más en la iglesia y que yo ya no quería más saber nada de la iglesia, me amenazó a través de una amiga diciendo que el Señor me iba a condenar si yo seguía diciendo cosas de la iglesia. Y la verdad es que hasta ahorita mi vida ha sido extremadamente maravillosa. He podido conocer, vivir, saborear cosas que estando dentro de la iglesia nunca hubiera podido hacer. Entonces, esa es mi historia. Espero que a alguien le sirva y le inspire. Ahora estoy con una persona que me ama por lo que soy, por cómo soy, que no tenemos religión, que no necesitamos religión para ser buenas personas. Creo, me considero una buena persona y a él también. Que podemos vivir las experiencias que queramos sin estar pensando en un Dios castigador y que nunca me ha humillado ni me ha dicho que soy 2 veces divorciada y que él es mejor porque él nunca ha sido casado. De hecho, es 11 años más joven que yo y llevamos una extraordinaria relación. Yo agradezco al universo. No sé si haya un Dios, realmente tengo mis dudas por todas las injusticias que pasan. Yo no puedo tener hijos y entonces veo a muchas madres maltratando a sus hijos y pienso, ¿por qué? Si a lo mejor las que quisiéramos o hubiéramos querido en algún momento tener, no los hubiéramos maltratado. Y así uno se pone a pensar en miles de situaciones en las que dices, pues si hay un Dios, es un Dios injusto. Entonces, pues esa es mi historia. Gracias por escucharla. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Manu. Y de verdad, sean valientes. Yo sé que dejar la iglesia es todo un proceso, pero cuando al final decides hacerlo, decides que quieres una vida diferente, decides que no necesitas religión para ser buena persona, que puedes disfrutar de todas las cosas de la vida, de un domingo en cama, apapachando a tu marido o apapachándote a ti mismo, de un buen café, un buen vino, entonces entiendes que vale la pena, vale mucho la pena. Gracias y que estén muy bien.